Muy Hola, bien, profe, bien, gracias. ¿y tú? Súper, gracias. Ya vamos a ir arrancandito, a ir a dejar grabando aquí, compartirles, para que podamos arrancar a tiempo. Mm, Aquí está. Epa, listo. Y yo me conecto por acá en el celular. Entonces, chicos, ya para el día de hoy vamos a ir terminando la actividad que iniciamos el miércoles con el caso que nos inventamos y vamos a concluir con con una aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica inventado para, pues, para el caso que estamos usando. Entonces, ya les comparto video y seguro que ahí queda. Cerremos aquí para que no haya ruido. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que hicimos la sesión anterior, estaba como medio sucio. La sesión anterior, entonces vamos a ver hoy ya como la culminación de todo, en qué termina todo lo que estuvimos interpretando la sesión pasada. Ahí además en la página principal del campus virtual les dejé los resultados del taller, ¿cierto? Pero además les puse otro documento que es una corrección porque había como hecho un copy-paste ahí todo chueco y me quedaron los resultados de letalidad igualitos. Entonces corregí la información que estaba errada y que pueden revisar el documento más reciente. Y además, hace un rato les coloqué otro Kahoot con preguntas de esta parte de vigilancia en salud pública para que pues, puedan autoevaluarse con esos conceptos, ver cómo les va. Ya este fin de semana les estaré compartiendo todo lo que se refiere a la actividad final del semestre en la que sustentarán ustedes una enfermedad de interés aplicando todos estos conceptos que vamos viendo desde el comienzo del semestre. Entonces vamos a ver desde los conceptos de epidemiología, aplicar en la parte de vigilancia, también cuando veamos normalidad y pruebas diagnósticas, todo pues lo que es interpretación de indicadores para la prueba que diagnostica dicha enfermedad. Igualmente lo haremos en la parte de causalidad, en la que ustedes pondrán sus ejemplos y explicarán algunas de las medidas epidemiológicas de riesgo que utilizamos. Y ya en la parte de estudios, pues daré un breve ejemplo de un estudio que aborda dicho tema. Entonces, esa información se las estaré como publicando fin de semana, creo yo, que este fin de semana les cuelgo un documento donde estén todas las indicaciones para que de ya se pongan en esas y no se atrasen. Bueno, la sesión pasada, perdón, quedamos acá en la parte de letalidad, ¿cierto? Quedamos en letalidad y explicábamos acá que si lo multiplicábamos por 100.000 ya se convertía en una tasa. Bueno, estamos hablando de todos los indicadores em, que podíamos manejar a este nivel del ejemplo. Pero hoy vamos a trabajar un poco más en lo que es el estructurar un programa de vigilancia epidemiológica para que aterricemos esos conceptos. Entonces vamos a colocar por acá vigilancia en salud pública. Y tenemos el síndrome de Chupundún, ¿cierto? Que es nuestra enfermedad de interés. Ya teniendo esto, la idea de crear un programa de vigilancia va a estar basado en información que analizamos la sesión pasada y sabemos el impacto que tiene la enfermedad. Si es alto, si es bajito. Esta mañana alguien me preguntaba si había un punto de corte. Realmente puntos de corte no hay. Tú no puedes decir si es mucho o poco y va a depender muchísimo del impacto que la enfermedad genera en la población, pero ya desde una parte mucho más emocional, cultural, social. Les ponía el ejemplo de la demanda contra la Corte Constitucional por el tema de la penalidad para el aborto, ¿cierto? Entonces, uno de los argumentos para dicha demanda es la mortalidad que generan los abortos clandestinos en las mujeres. Yo les decía que realmente ese número es desconocido porque no se mide. Obviamente no se mide, solo se puede estimar. Pero si se estima, muy probablemente genera un volumen pequeño de la población. Entonces uno puede a veces desestimar cosas, incluso en el ambiente legal, que en definitiva también repercuten con la salud pública cuando usan los indicadores. Entonces,
Eso va a marcar diferencia de acuerdo al impacto que tú notes de la enfermedad en la gente. Entonces, eso llevará a tomar conclusiones. E igualmente sucede acá. ¿Qué tanto voy a meterme yo de lleno en un programa? Va a depender de eso. Y acuérdense que eso es uno de los tantos ítems que está en medir la magnitud de un evento en salud, como para decir si realmente justifica tener un programa de vigilancia, pues que lo abarque él solo. Así que vamos a empezar a hacer nuestro programa o vamos a tener idea de cómo podemos clasificar nuestro programa, cómo vamos a manejarlo. Entonces, partamos de lo primero, chicos. Cuando tenemos un sistema, un programa de vigilancia, ese sistema que vamos a montar para utilizarlo se debe clasificar de una de dos formas. Entonces ustedes me van a decir cuáles son las dos formas en las que podemos clasificar un programa de vigilancia en salud pública. Hay dos formas de organizarlo. Cuéntenme para ver qué tienen por ahí en los apuntes. Ideas, chicos. ¿Cómo clasificamos los sistemas de vigilancia? Son dos formas de clasificarlo. ¿Cuáles son? Profe, según el recurso y según la fuente. Muy bien, María Clara. Según recurso y según fuente. Eso es lo primero que tenemos que pensar para poder estructurar nuestro programa, porque tenemos que saber cómo vamos a manejar esos dos niveles. Vamos a ver que por recurso podemos tener diferentes sistemas de vigilancia, incluso en un mismo momento y hasta en un mismo lugar, pero enfocados a diferentes cosas. Pero según la fuente, realmente no encaja uno en una de las tres, ¿cierto? Uno está en una de las tres. Entonces, en recurso, ¿cuál es el nivel más sencillo de un sistema de vigilancia según recurso? El más básico de todos. El simplificado. Muy bien. Nuevamente, simplificado. Listo. Entonces, un ejemplo de el recurso simplificado, ¿cuál sería? Qué tengo que tener yo en un sistema de vigilancia para considerar que está utilizando el tipo simplificado? Simplificado, chicos. A ver, despertemos un poco. Vamos a preguntarle a alguien así como aleatoriamente para ver. Veamos. Fraimer. Hola, Fraimer. Primero que todo, ¿estás ahí? Hola, profe. Hola, Fraimer. Fraimer, cuéntanos qué implica que haya un tipo de vigilancia simplificado. ¿Qué es lo que tengo que tener para yo decir que es simplificado? No sería como que más que todo, pues el propio recurso de la propia comunidad, por así decirlo, o pues haciéndose base en eso, pues como un énfasis. Bueno, es una buena forma de verlo. Los miembros del sistema de vigilancia simplificado, sí, efectivamente son la misma comunidad, son auxiliares. Entonces, Fraimer, pudiéramos decir que son auxiliares. Los que tienen apuntes de la clase verán que por algún lado seguramente anotaron auxiliares y es a la gente. La gente me va a servir para reportar. Entonces, yo entreno a la gente para que unas personas reporten los signos y síntomas de otros o en su defecto se reporten entre ellos. Yo también puedo hacer eso. Que ustedes empiecen a reportarse los síntomas de COVID los unos a los otros para que no se nos escape nadie. Entonces hay auxiliares. Acá no hay profesionales. ¿Ok? Ese es el régimen más básico. Entonces, yo pudiera, el sistema más básico, perdón. Así que yo pudiera decir que en Chupundún, que es un pueblo súper perdido, esto nos pudiera ser muy útil, porque de pronto no voy a tener acceso a médicos todo el tiempo. Y esa será la forma con la que yo podré alcanzar a la población que va presentando mi enfermedad. Entonces,
Sigamos con el segundo ítem. ¿Cuál es el segundo en nivel de complejidad? ¿Cuál es el que sigue? ¿Quién nos dice? La vigilancia clínica. Gracias, María Clara, de nuevo. Clínica. Perfecto. Entonces, acá en la clínica, vamos a ver que hay una diferencia con la que sigue. María Clara, tú que probablemente los tienes los tres anotados por ahí, dinos cuál es el tercero, además de clínica. La intensificada. Muy bien. Entonces, gracias, María Clara. Ya definimos que son estas tres, pero las dos últimas tienen como características que ambas tienen profesionales. No es como el simplificado, en el que la gente se autorreporta prácticamente, o se reportan entre ellos. Pero la clínica, la vigilancia clínica, tiene médicos, por ejemplo. Si yo estoy estudiando otra cosa, también pueden ser enfermeras, odontólogos, lo que sea. Pero tiene personal que es profesional y maneja el tema que yo estoy investigando. Además, la vigilancia clínica y la intensificada tienen pruebas diagnósticas. Diagnósticas. O sea que son muy parecidas, ¿cierto? La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Veamos a alguien que no hayamos oído con frecuencia. A ver, Numael. Hola, ¿estás ahí, Numael? Sí, bro. No, entonces nos vas a decir, ¿cuál es la diferencia entre la clínica y la intensificada si ambas tienen médicos y pruebas diagnósticas? ¿Qué marca la diferencia? Mm, que la intensificada debe ser como más detallada para cada persona. ¿A qué te refieres con detallada? Trata de definir detallada. Mm, ¿Cómo pudieras tú de pronto decir que en medicina algo es más detallado? ¿Cómo pudieras tú de pronto definir ese grado de detalle, que es la palabra que tú usas? tiene como, le dedican como mayor dedicación, como más investigación a una sola parte. Bueno, vamos a traducir lo que tú estás diciendo en especialización. ¿Listo? Ah, listo. Traduzcámoslo de esa manera. ¿Ok? Entonces, en la vigilancia intensificada, la especialización es mucho más robusta. Quiere decir que si habían, acá mencionábamos que hay personal técnico, en la parte clínica y en la parte de intensificada hay una mayor tecnología, pero no solo en el recurso humano, sino también en las pruebas que utilizamos. O sea que acá el grado de complejidad es mayor. Vamos a colocarlo así, mayor grado de complejidad. Por tanto, acá ya no solo depende del diagnóstico del médico, como sucede en la vigilancia clínica, sino que también va a tener un grado mayor de conocimiento en ese área. Encontramos los especialistas, por ejemplo, en el caso del COVID, están los neumólogos, están los intensivistas, están los microbiólogos que son especialistas en virología, los médicos y otras personas que son también especialistas en inmunología. Toda esa gente va a estar ahí y vamos a tener pruebas diagnósticas mucho más complejas. O sea que en el nivel clínico, el médico puede dar el diagnóstico y puede decir que el paciente tiene X o Y enfermedad cuando depende solamente de su conocimiento. En el nivel clínico, las pruebas diagnósticas son opcionales. Pero en el nivel de vigilancia intensificado, no depende solamente del criterio del médico, sino que además debe ser un médico con un conocimiento mayor en el área y además vamos a tener que las pruebas diagnósticas tienen que ser las más robustas. Entonces, si ponemos esto, ejemplo, el COVID, tendríamos que en la vigilancia clínica yo tengo un médico que me clasifica cuando llego a la consulta, uno de ustedes, y ustedes van a decir, este paciente tiene pinta de tener COVID. Eso es vigilancia clínica, hacen la notificación, llenan la ficha. Este evento, como es tan importante, se notifica igual, solo con la sospecha, sin prueba diagnóstica. Llenan la ficha y la mandan. Se hace la prueba y después definimos con el paciente. Pero se hace solo con el criterio médico. Y pudiéramos decir que el nivel de vigilancia
del tipo intensificada, ya tendríamos un paciente que, por ejemplo, consulta directamente a un hospital, tal vez si está en mal estado. Y además, incluso como con el ejemplo anterior, acá en este tipo de vigilancia ya tenemos pruebas diagnósticas mucho más robustas. Es decir, acá tenemos la PCR disponible para trabajarla. Entonces, fíjense que todos esos tres niveles, si miramos el ejemplo del COVID, lo podemos aplicar de forma simultánea. En alguna parte tendré vigilancia simplificada, los pueblos tal vez. En otra parte tendré la vigilancia clínica como fortaleza, que en todos lados en este momento la tendré. Y por último tendré la intensificada, que es donde trabajaré el diagnóstico ya más avanzado. En nuestro caso de síndrome de Chupundún que hablábamos, muy probablemente yo pueda quedarme con una de las tres, pero como me quedé con una prueba diagnóstica, yo digamos puedo moverme en la clínica o en la intensificada, dependiendo de la gravedad del paciente. Pero técnicamente puedo tener las tres en el mismo momento, en el mismo lugar, pero evaluando cosas distintas. Cuando pasamos a la clasificación según la fuente, va a ser un poquito distinto. Va a ser un poquito distinto porque el grado de búsqueda que yo hago del caso es lo que va a marcar la diferencia y es menos probable que tenga los tres sistemas a la vez. Entonces, recuérdenme, ¿cuál es el nivel más básico de vigilancia en salud pública según la fuente? La pasiva. La pasiva. Ok, la vigilancia pasiva. Muy bien, Fraimer y Mariana. Entonces, la vigilancia pasiva implica que es lo menos, digamos, lo más sencillito que yo pueda hacer. Por favor, dígame un ejemplo de vigilancia pasiva. ¿Cómo sería vigilar pasivamente un evento? Em, pues no sé, el registro tal vez de las consultas de cada paciente en cada hospital, pues como su historia clínica o algo así, Listo, podría ser. Fray. Excelente, Fray. Muy bien. Las historias clínicas. ¿Y por qué pensamos que las historias clínicas? Esta pregunta es importante que la resolvamos y la guardemos ahí, porque a veces se les genera una confusión cuando están analizando y se imaginan que vigilancia pasiva es que el paciente llegue donde mí, porque soy pasivo esperándolo. No, no. Pasivo es que yo espero a que el evento se registre y yo voy a analizar el registro del evento, no al paciente. Entonces, en la vigilancia pasiva yo uso, por ejemplo, las historias clínicas. ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar historia por historia y veo, de diagnóstico, tal. Sí, este sí está enfermo, este no, sigamos. Pero realmente no capto al paciente, capto lo que alguien anotó de él. Y si ustedes se pelan en el diagnóstico y no ponen el diagnóstico como es, no voy a saber nunca del paciente. Hace un rato les ponía al otro grupo el ejemplo de que llega una chica con un síndrome pues premenstrual o llega con dismenorrea, pero realmente lo que más le preocupa tal vez es la cefalea. La cefalea y le pregunta la persona que la recibe y le dice, no, es que tengo cólico menstrual también. Entonces, cuando nosotros ingresamos a los hospitales y cuando salimos, queda un registro que se llama RIPS. Y el RIP es el registro de la atención y a eso se le pone un diagnóstico. Si la persona que los atendió o las atendió coloca que es cefalea, perdón, o coloca el síndrome premenstrual, o coloca dismenorrea, o cólico, o dolor abdominal, yo no voy a saber realmente que el motivo de consulta fue cefalea. Y si yo lo que quiero es pillar todos los individuos que consultan con cefalea, a esa persona no la voy a poder pillar, porque le pusieron un diagnóstico distinto. De hecho, puedo consultar historias clínicas, RIPS o las actas de defunción que ustedes van a llenar. Si ustedes colocan en un acta de defunción un motivo de muerte que no es el real del paciente, eso se perdió, porque realmente no se va a buscar a ese individuo y datos anteriores de él, porque no vamos a tener un índice. Pues si alguien ya está muerto, la mejor forma de buscar si tiene un diagnóstico no es ver la causa por la que muere. Entonces, caería en un primer descarte. Entonces, eso es hacer una vigilancia activa, esperar a que quede alguna anotación del evento que pasó, y eso es bastante aleatorio. Pero tenemos la segunda, que es ¿cuál? El que implica más complejidad. ¿Cuál sigue? La activa. Muy bien, Mariana, seguimos en la activa. Y en la activa ya la cosa es distinta, ya yo no voy a apelar a esperar el registro del paciente. Denme un ejemplo, por favor, de vigilancia activa. ¿Qué se les ocurre?
Una encuesta de morbilidad, por Ok, ejemplo. ok, Mariana. Entonces, un ejemplo es una encuesta de movilidad, como aparece ahí anotado en las diapositivas que les mostraba, es ir preguntando si usted padece de algo. Pero otra más, ¿qué se les ocurre? Algo bastante común. Algo bastante común que ustedes van a hacer todos los días, chicos. Piénsenlo. Cuando ustedes llegan, cuando ustedes están atendiendo a sus pacientes en consulta, por ejemplo, si ustedes piensan en una enfermedad, ustedes la van a reportar. Si no la piensan, no. Entonces, de los mecanismos para vigilancia activa, el más común es la consulta al servicio de salud. ¿Por qué? Porque cuando el paciente consulta, yo pienso en la enfermedad, yo voy a llenar la ficha y lo voy a reportar. ¿Ok? La idea no es que voy a colocarlo en la historia para que alguien después lo busque, no. Voy a llenar la ficha y reporto al paciente para que le tomen la muestra, para que le hagan seguimiento. Así que el mecanismo más común de vigilancia activa es la misma consulta. Es tener conocimiento de la enfermedad para que ustedes puedan llenar la ficha sospechando que el paciente tiene dengue. Siempre que hay una enfermedad de notificación obligatoria, ustedes la van a tener que llenar la ficha que corresponde. Pero hay un ejemplo todavía mucho más interesante de vigilancia activa. Es el ejemplo de vigilancia más cansón de todos, digo yo. El más intenso, el más tóxico, el que más busca a los pacientes. Si algunos de ustedes son de pueblo, entenderán lo que digo cuando les menciono que uno de esos mecanismos son las brigadas. ¿Han estado o conocido alguna vez de brigadas? Sí, profe. Ok. Además que Andrea, has participado ya porque ya tú estás Sí, adelantada, ya. ¿cierto? Ya he Claro, participado en varios. claro. Entonces uno va a la brigada, ¿cierto? Y uno va disque a atender a los pacientes, uno va disque a atender. Pero uno en la brigada hace muchas cosas. Entre esas, para atender a los pacientes, las brigadas también tienen charlas. Se dan charlas de salud reproductiva, de salud oral también, de nutrición. Se dan muchas charlas y muchas cosas. Pero las brigadas son un instrumento tremendo para detectar casos en donde están. Fíjense que es tan interesante las brigadas que nosotros en el Sistema General de Seguridad Social tenemos cobertura universal. O sea, todos, ustedes y yo, tenemos acceso a salud de una forma u otra, pero todos tenemos. Uno dice, pero ¿para qué una brigada? Si ellos pueden ir a consultar, bueno, pero por alguna razón no van. Y además de que no van, entonces a nosotros nos interesa evaluar alguna enfermedad importante. Entonces nosotros vamos y generamos una brigada de salud, nos metemos allá e incluso somos capaces hasta de detectar casos. Es más, una brigada puede generar la captación de usuarios para que acudan a un servicio. Después, entonces ustedes, por ejemplo, en Cartagena se llaman CAPS. Entonces, por ejemplo, tú en una brigada captas a la gente y les das una cita para que vayan al CAP. Después de la charla de salud reproductiva, tú puedes convocar a las mujeres para que vayan al CAP para métodos de planificación. Entonces, las brigadas son una forma de buscar pacientes súper intensa. ¿Sí? Puede ser de lo más cansón, es decir, con el ejemplo de ser tóxico o no, uno puede ser demasiado tóxico con esto, es hasta el punto de tratar de sacar pacientes de donde eventualmente no lo hay, pero esas brigadas realmente logran una captación de esos individuos que están escondidos y son muy importantes. Pero entonces hay un tercer mecanismo que se llama el centinela, ¿cierto? Ya por ahí seguramente lo tenían listo. Pero chicos, yo les hago una pregunta. Si yo tengo una vigilancia centinela en la que tengo una unidad centinela que va a un sitio centinela, ¿cuál es la diferencia entonces entre la vigilancia activa y la vigilancia centinela si es que yo puedo hacer algo como las brigadas? Yo puedo ir al sitio a buscar a la gente. Entonces, ¿qué diferencia una vigilancia activa de una vigilancia centinela? ¿Quién nos dice?
Profe, el periodo de tiempo, no. Muy bien, Mariana, así es, el tiempo que dura. Excelente. Entonces la vigilancia centinela es temporal, ¿ok? Es temporal. En la vigilancia centinela yo llego, resuelvo el problema y aunque no lo resuelva, me voy. ¿Cómo que si no lo resuelvo? Sí, algunas enfermedades no se pueden resolver. Y si yo no las resuelvo, yo por lo menos puedo decir, aquí hay una endemia, paremos de darle tanta vuelta a la cosa y de aquí en adelante, pues vamos a aplicar estas cosas como para cuidarnos de la enfermedad. Pero no puedo dejar un grupo centinela, una unidad centinela, perdón, todo el tiempo ahí. Mientras que el mecanismo de vigilancia activa y pasiva son permanentes. ¿Cómo que la vigilancia activa es permanente? Sí, porque yo hago una brigada para ir a buscar a los pacientes, pero porque me da la gana de utilizar una brigada. Pero en toda consulta que haga de un paciente, si yo sospecho una enfermedad de notificación obligatoria, la tengo que reportar. Es una obligación. Es más, eso es punible ante el Código de Ética y ante el Código Civil. Entonces, se pueden ganar ¿cómo se llama? Su encanada, dicen por ahí, su canazo, por andar de flojos ustedes, no llenando las fichas como son. Entonces, todo eso es muy importante en nuestro país, chicos, y en todos, pero acá funciona de esa manera. Si trajéramos esto al ejemplo del síndrome de Chupundum, chicos, yo pudiera quedarme sencillamente esperando a que un médico coloque, ve, murió por diarrea, no sé qué, y yo decir, este probablemente murió por el síndrome de Chupundum. Eso es vigilancia pasiva. ¿Ok? Prácticamente la vigilancia pasiva existe siempre. Entonces nosotros, digamos que tenemos mecanismos de vigilancia pasiva para las enfermedades de notificación obligatoria permanentemente. Si se hace, claro, y uno a veces busca las actas de defunción y todo el cuento, perfecto. Pero no es el deber ser, ¿cierto? Y no es lo que más utilizamos porque evitamos tener que llegar al registro porque perdemos el paciente. Sobre todo cuando el registro es un acta de defunción. Pero en el síndrome de Chupundón pudiéramos pensar que si yo genero un mecanismo de notificación para dicho síndrome, entreno a los médicos para que sepan cuáles son los signos y síntomas, como el instructivo que ustedes vieron allí para el COVID-19, lo vamos a estudiar en estos días. Con ese instructivo, chicos, nosotros entrenamos a la gente. Con ese instructivo se entrenan ustedes y saben cómo diagnosticar el caso sospechoso del COVID, el caso probable del COVID, el caso confirmado por el nexo epidemiológico, que realmente no existe del todo, pero todas las variantes de casos que ellos colocan ahí, qué hacer incluso. Entonces, cuando yo hago eso, cada vez que hay una consulta y alguien diga, tengo tos y fiebre, ustedes de una piensan en el COVID. Se les olvida que a la gente le da gripe, se les olvida que les da neumonía, pero se van a meter en la cabeza que hay COVID, porque es que estamos vigilando eso. Entonces, la idea de la vigilancia activa es que siempre está permanentemente allí trabajando. Pero la centinela no. Una vigilancia centinela sería mandar un grupo a Chupundún, Córdoba, que es chiquitico, estudiar el brote, generar la información, establecer todos los datos que necesito para generar definiciones de caso, qué indicadores voy a utilizar, qué prueba diagnóstica, todo el cuento. Se manda un grupito a Chupundún y sencillamente de ahí para adelante, todos felices, continuamos cada uno con nuestra vigilancia en los municipios de forma independiente. Así que todos esos indicadores que vimos se traducen en hacer algo de esto, en escoger un sistema de vigilancia que utilizaré bajo el recurso que tengo y además, porque combino las dos, utilizaré un mecanismo según la fuente. Seré pasivo, activo o generaré un mecanismo centinela para la búsqueda y resolución del problema de esa enfermedad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Aquí el tablero. Si algo me van diciendo. Entonces, fíjense que ya... Profe, Mande, Andrea, cuéntame. yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, las citologías que hacen, eso sería de pronto, o se podría encasillar aquí en un tipo de vigilancia. Claro, totalmente, totalmente. Vamos a construirlo, Andrea. ¿Quién hace la citología cervicouterina? Por ejemplo, normalmente la hace un auxiliar de enfermería. Válido. ¿Y eso porque tú quieres contratar a un auxiliar de enfermería? Porque, Dios mío, eres súper, te sobra la plata, Andrea. O sea, realmente si tú fueras la gerente del hospital o el alcalde del pueblo o algo así,
te sobraría la plata. Pero una citología la puede hacer una persona que esté solo entrenada para hacer citología cervicouterina. O sea, que tú puedes coger personas de la comunidad y se voy a coger mujeres porque así se sienten más cómodas. Y a esas mujeres las entreno para tomar la citología. ¿Qué hace una persona que toma citología? ¿Te interpreta la citología? Para nada. Solo toma la muestra y coloca ahí. Epa, solo eso. Listo, Andrea. Entonces, si una persona puede hacer eso, ¿en qué tipo de vigilancia según el recurso estamos? Simplificado. Claro, súper simplificado. ¿En dónde aumenta el nivel? Cuando metes, por ejemplo, a un profesional que eso te lo revise un patólogo y que el patólogo sea especialista en ese área o se dedique solamente al Papá Nicolau y además, obviamente, metamos otras cosas como la biopsia. Si Pero metes una sería columna. simplificada. Claro, Andrea. Entonces ya cambiarías a una vigilancia intensificada y nótese que el cáncer de cuello uterino se tiene que reportar. Entonces mira que ya lo cambiaste. Entonces sí se puede. Ahora estás vigilando cáncer de cuello uterino, listo. ¿A ti te interesa realmente, solo te interesa, Andrea, reportar las muertes por cáncer de cuello uterino o te interesa conocer el diagnóstico temprano? ¿Qué crees tú es lo más relevante ahí? El diagnóstico temprano. Porque tú quieres evitar que la gente se enferme más y se muera, ¿cierto? Entonces, Claro. si tú quieres encontrar un diagnóstico temprano y utilizas un mecanismo de vigilancia pasiva, te vas a encontrar que solo vas a ver los reportes viejos o incluso los reportes de las muertes de las mujeres que ya no fueron atendidas. Entonces, en ese sentido, no es un evento muy grande como para transmitirse de una mujer a otra, ¿cierto? Porque realmente sabemos que está muy ligado a la actividad sexual. Entonces, no va a ser como tan fácil. Pero si tú lo miras, si yo monto un mecanismo de vigilancia activa con la citología cervicouterina, yo fácilmente puedo ir a pensar que cada vez que haya un reporte anómalo de una citología y un médico revisa a una paciente, si ese médico reporta el hallazgo anómalo, yo estoy detectando el caso de forma inmediata. Entonces tienes una vigilancia que según la fuente es activa. Entonces mira que hasta eso entra ahí, Andrea. Listo. Entonces, esa viene a ser como la idea. Con eso podemos aplicarlo a múltiples enfermedades y ya tú verás cómo montas el sistema, pero eso realmente lo que marca la diferencia es si te interesa o no ese evento. Si a ti no te interesa, pues no lo vas a estudiar. Si te interesa un montón, lo estudias más que otro y así. Pero bueno, habiendo visto esta parte, entonces ya yo conozco la enfermedad. Yo le puse nombre, se llama síndrome de Chupundún, definí casos, calculé indicadores, los voy a tener que seguir calculando para saber el impacto de la enfermedad. Pero encima de todo eso, cuando yo estoy trabajando una enfermedad, yo tengo que ver cómo se comporta, ¿cierto? Entonces vamos a ir a una parte en la que vamos a ver el comportamiento de las enfermedades. Entonces vamos a encontrarnos que cuando yo estoy haciendo vigilancia, yo puedo ver dos formas de reportar, ¿cierto? Yo puedo sacar los numeritos y listo, pero normalmente los números nos enredan más, nos gustan mucho los gráficos. Entonces, para usar gráficos, tenemos dos grandes gráficos que van a englobar los resultados y el seguimiento del evento. Tenemos la curva epidémica y les coloco IO porque puedo usar los dos o uno solo. IO, el canal endémico. Listo. Curva epidémica, IO, canal endémico. Resulta que la curva epidémica y el canal endémico, esos son bien parecidos porque van a mostrar lo mismo, pero tienen unas diferencias que les voy a mostrar aquí para que las tengan en mente. Todas van a tener en el eje de las Y, o sea, en el vertical, el número de casos. En tasas, en proporciones, lo que sea, pero va a tener el número de casos. Y en el eje de las X o el eje vertical van a tener unidades de tiempo en las que yo voy a comparar tiempo. Diferencias, que la curva epidémica trabaja con curvas, como su nombre lo dice. Yo tengo curvas de las enfermedades y su comportamiento en una zona. Tengo otra por acá. Tengo otra que es así. Entonces yo voy a comparar las curvas de un lugar con otro,
de un momento con otro, pueden ser años entre sí. En fin, yo voy a comparar con una curva con otra. Pero en el canal endémico no puedo. El canal endémico lo que tiene son franjas, tiene áreas bajo las curvas. Entonces siempre va a tener 4 zonas. 1, 2, 3 y 4. Siendo la de abajo, la de éxito, es decir, menor número de casos posible, estoy súper bien. La segunda, que es la de seguridad, un poquito más de casos, pero todavía no me asusto. Tercero, la de alarma, que es cuando ya me pongo preocupado, pues. Y 4, epidemia, que es cuando decimos todos vamos a morir, como el meme. Entonces, la idea es que en el canal endémico yo puedo colocar un punto y ver en qué zona estoy, cuántos pacientes tengo, en qué momento del año, pum, y digo, ah, bueno, estoy en la zona tal, pues voy bien o voy mal. Esa es la idea. Pero independientemente cuál de las dos use, siempre va a ser igual. En el vertical, número de casos, en el horizontal, tiempo. Eso es como una convención. Habrá el que lo quiera hacer al revés, no falta quien sea atravesado. También se puede, pero no sería como lo ideal. Entonces vamos a ver acá que hay unos patrones de enfermedad y acá ustedes me van a ir ayudando a construir los conceptos. Acá tenemos la tasa, es decir, los casos por cada 100.000. Y nos vamos a encontrar unos números. Acá 10, 20, 30. Y por acá nos vamos a encontrar un tiempo, que pueden ser, por ejemplo, los meses en el año. Están por acá. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar el caso de Chipundún, en donde no había ni un caso primero. Y de repente aparece un boleo de gente enferma. Y se generan unas curvas. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo voy a deshagamos aquí. Vamos a hacerla más grande y mejor. Listo. Aquí queda la curva. Ok, chicos. Entonces, cuando yo empiezo, si yo no tengo ningún caso, cuando yo tengo 0 casos de una enfermedad, es muy diferente tener 0 casos que tener una enfermedad controlada. Cuando una enfermedad me aparece de repente, si yo tener ningún caso previo o no tener datos de la prevalencia o incidencia de dicha enfermedad en mi población, ese tipo de enfermedad, ¿cómo la pudiéramos clasificar? Cuéntenme cómo se llaman esas enfermedades. Las que aparecen de sopetón, así, ¡pum! No tengo datos y se me empieza a manifestar. Entonces correspondería a epidemia, pues que dice que el número de casos es nulo o poco y aumenta el número de casos. Epa, efectivamente sí es una epidemia, Ángela, pero no es exactamente lo que te estoy preguntando ahora. Ya enseguida me vas a recordar esa parte de la epidemia. Pero antes que eso, nosotros podemos clasificar las enfermedades por si aparecen de repente, o no tengo datos, o en su defecto si ya habían estado controladas y vuelven a aparecer. Esa es la que estoy preguntando. Esa no sería la parte de que si hay un brote o algo así. No, un brote es un concepto muy abierto, Fraimer. Brote puede ser una sola persona. Si no hay, dime, ¿Puede tener que ver con lo de eliminación y erradicación? tampoco. Ah, ok. Pero Profe, sería la enfermedad emergente. muy bien, emergente, María Fernanda. Listo. Entonces, la enfermedad emergente es aquella que aparece de la nada. Eso es lo primero que vamos a notar. El síndrome de Chupundún es una enfermedad emergente, porque yo no tenía casos de enfermedad emergente. Y de repente se me, pum, disparó. Pero si yo hubiera tenido casos antes de síndrome de Chupundún, yo manejaba cierto control de la enfermedad. Y esa enfermedad se me hubiera disparado, ¿cómo se hubiera clasificado? Reemergente. Ajá, como reemergente. Entonces anotémoslo aquí de una vez. No hay casos, no había, pongamos, no había casos. O en su defecto, no tenía datos realmente que me hablaran de ese problema en mi población.
Pero en la reemergente, la cosa cambia. La reemergente es una enfermedad controlada que se dispara. Como les decía, el sarampión. Esa es la primera clasificación que podemos hacer. Ahora sí, Ángela, la respuesta que nos dabas. Vamos a ver, esta primera curva que aparece aquí, ¿cómo se llama? Ángela, dinos de nuevo tu respuesta. Epidemia, Claro, ¿y por qué dijiste que era una epidemia? porque primero había unos casos nulos o pocos y luego se incrementó el número. Exactamente. Entonces ese es el truco que nos acaba de dar Ángela para identificar una epidemia. Si habían pocos o nulos casos, es una epidemia. Porque si antes había un número inusual de casos, ya no puedo hablar de una epidemia. Y ya enseguida lo vamos a ver. Entonces no se les olvide, ¿cómo sé si es una epidemia en la curva? Porque antes no había ese montón de casos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá epidemia. Listo. Ahora, esta curva que se forma acá después de la epidemia, ¿cómo pudiéramos llamarla según los patrones de ocurrencia? ¿Cómo llamamos a este pedacito? ¿A quién se le ocurre? Prevalencia. No, totalmente diferente, Juan. La prevalencia es el número de casos que hay hasta algún momento. Este comportamiento en la curva, ¿cómo lo llamas? Ese patrón de ocurrencia, así como la epidemia, son tres. Profe, ¿sería una endemia? No. Claro, muy bien. Estaríamos hablando de endemia, Ángela. Entonces, esta sería la fase endémica. Quiero decir, imagínate, aquí ponemos meses, pero pongamos años, más bien. O sea, estamos comparando distintos años. Es como si fuera una curva de año que se repite y se repite. Entonces, llega un momento en que estamos llegando a ver que hay un número inusual de casos. Vean que hay 20 por cada 100.000 más o menos. Y eso se mantiene ahí. Eso no es normal. Uno no tiene por qué estar enfermo. Entonces, esa es la fase endémica. Es decir, cuando yo digo que la enfermedad mantiene en un patrón oscilante, que es el que indica que siempre hay un número mayor de casos al nulo o a los pocos. Pero esa endemia también cambia. Endemia, pongámosla así, endemia. Esa endemia también cambia. Y acá se forma otra curva en nuestro gráfico. ¿Esta curva a qué correspondería? Endemoepidemia. Muy bien, Andrea. Al trabalenguas, la endemoepidemia. Andrea, ¿y tú cómo sabes que eso es una endemoepidemia y no que es una epidemia? Porque la endemoepidemia sería el aumento del número de casos sobre un número de casos como que ya estaba establecido. No sé si me hago entender. Ujú. Todo el número de casos. Vuelve y hace un pico, aumenta. Exacto. Entonces, el número de casos establecidos que nos dice Andrea es el número de casos alto que trae el patrón endémico. Por eso en algún momento en las diapositivas les coloqué y siempre les diré que el patrón de base que ustedes siempre tienen que conocer es el de la endemia. Si una enfermedad es endémica y hay un pico en esa endemia, eso se llama endemoepidemia. Pero si la enfermedad no era endémica y hay un pico de casos, es una epidemia, pare de contar. Esa es la idea. Por eso siempre tengo que distinguir cuando una enfermedad es endémica. Tengo que saber si está declarada como endémica o si en la curva de seguimiento de los años nos muestra que hay un patrón cíclico que se repite en el mismo lugar durante un tiempo ilimitado. Ahora, pasa otra cosa, y es que esta enfermedad pasó por un pico endemoepidémico y aparece una cuarta curva. ¿Quién me dice esta cuarta curva de acá a qué patrón de ocurrencia corresponde? Nuevo patrón endémico. Ok,
Ángela, ¿y por qué dices que es endémico si ya había una endemia? ¿De dónde sacas esa información, Ángela? Pues porque se disparan más allá de lo normal. Habíamos dicho una endemia inicial, entonces pues se vuelve a reflejar ese mismo patrón con un número aumentado de casos. Exactamente, muy bien, Ángela. O sea que después de otro pico que hubo en la epidemia, el número de casos, en la endemoepidemia, el número de casos vuelve a quedar más alto. Entonces ya yo espero que haya todavía más gente enferma durante determinados periodos del año. Este es el nuevo patrón endémico, pero sigue siendo una endemia. Solo que ya ahora son más casos los que yo espero por año. Este es un ejemplo cortico en una gráfica, pero esto es un seguimiento de años para yo poder decir cómo cambia la enfermedad. Entonces, ahora tengo más casos, sí, espero más casos de lo normal. Es la nueva endemia, perdón, la nueva normalidad, como dice el presidente. ¿Ok? Ese es el cuento. Pero entonces fíjense que cuando esto va pasando, después de muchos años, el alcalde del pueblo, pongamos que es el alcalde, acá instaura un programa de control y prevención. Ahora sí vamos a entrar en el tema que Ángela nos mencionaba. Y un programa de control y prevención tiene unos conceptos que tenemos que tener súper claros. Vamos a ver. En ese programa de control y prevención, lo primero que intenta hacerse es reducir la morbilidad y reducir la mortalidad por el síndrome de Chupundún. Chicos, ¿cómo se llama ese concepto que engloba estos dos intereses? Reducir mortalidad y morbilidad. ¿No se puede repetir? Es que estuve un poquito de Creo que es interferencia. el control. Ok, Andrea, ya te iba a repetir, pero Ángela nos respondió. ¿Cuál es el nombre que recibe esta acción o esta actitud o el objetivo de tratar de reducir la morbilidad o la mortalidad por una enfermedad? Entonces, Ángela nos decía que eso se llama control. ¿Listo? Cuando estamos hablando de control de enfermedades, exactamente a esto es que nos referimos. Es que yo estoy tratando de que la gente o no se enferme o que no empeore al punto de morirse. Eso es un programa de control. Pare de contar. Entonces, ustedes van a ver miles de programas de control. Bueno, miles no, cientos. Pero hay muchos programas de control. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer sus rotaciones, sus prácticas, ya Andrea lleva un montón, verán que hay el programa de riesgo cardiovascular. Se llama control de riesgo cardiovascular. ¿Por qué se llama control de riesgo cardiovascular? Porque tú vas a evitar que la gente le dé el patatús con un infarto, con un SB o con otras cosas. O que se mueran de eso. Control. Control prenatal. Si alguna de ustedes ha tenido hijos y ha tenido control prenatal, se darán cuenta que lo que se hace, o se han acompañado alguna, pues, en el control prenatal es tratar de evitar las enfermedades relacionadas con la gestación. Todo programa de control evita dos cosas, o enfermar o morirse, nada más, y todos son iguales, todos van a evitar lo mismo. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, el primer concepto es el de control. Y cuando nuestro alcalde super wow monta su programa de control acá, ustedes empiezan a ver que la curva empieza a declinar, empieza a disminuir. Si yo en una curva empiezo a ver que hay disminución, como he visto acá en estos momentos, ¿cierto? Quiere decir que el número de casos baja. Y acá el número de casos baja de una forma sostenida hasta que llega acá. En este momento, muchachos, cuando yo empiezo a ver que el número de casos disminuye y ya yo no vuelvo a ver casos nuevos, hay 0 casos nuevos. ¿En qué concepto de los programas de control y prevención estamos encajando ahora? Profe, estaríamos hablando de una eliminación. Muy bien, Ángela. De nuevo, bien. Eliminación. Y para que no se enreden entre conceptos, yo trato de pasar del control, que es esto, a la eliminación cuando ya logro ver que de forma sostenida no veo casos nuevos. ¿Por qué se llama eliminación? Porque estoy eliminando los eventos nuevos de la enfermedad.
Profe, pero todavía hay enfermos. Si la gente que estaba enferma no se ha muerto ni se ha curado todavía, por ejemplo, en el caso del VIH, sí, válido, sin enfermos porque no tenemos cura para la enfermedad en este momento. Pero realmente no importa, yo eliminé el número de casos nuevos, por tanto yo puedo decir que por lo menos el número de casos total de personas con VIH en el mundo no va a aumentar porque no hay casos nuevos. Eso es lo primero que debo alcanzar, eliminar los casos nuevos para que no se me infecte más gente por VIH. Entonces ya yo voy más contento por ahí. Y llegará un punto, chicos, que si yo logro en medicina, esa es la diferencia, ahorita les ponía el ejemplo de lo que llaman programa de erradicación de cultivos de coca. Cuando hablamos de erradicación de cultivos, lo que estamos diciendo es quitar las plantas y eliminarlas de cierta área, pero nosotros sabemos de cierta forma que tú puedes seguir sembrando coca, o sea, realmente eso no, pues es imposible, pues en ese sentido que uno diga, ay sí, lo quitamos del todo, no. Entonces en medicina sí somos un poquito más estrictos. Los programas de erradicación, que realmente no existen, porque no hay solo hablamos de erradicación cuando se alcanza el objetivo. Cuando yo logro 0 casos, ¿cierto? Y además no hay causa, es decir, yo no técnicamente elimino la causa del planeta Tierra. O sea, no hay forma que un humano del común y corriente se contagie por ese bicho. Eso es lo que llamamos erradicación. Allí está la diferencia entre eliminación y erradicación. Que cuando yo llego a erradicación, yo veo que ya no hay casos nuevos y eventualmente la gente enferma va a desaparecer por una de dos, o porque se curan solos o porque mueren, pero ya no va a haber más casos. Y además, en mejora de eso, no hay causa libre que yo pueda tener para enfermarme. Entonces, si les surge la duda por ahí, en sus mentes inquietas, habrá de ustedes el que se ocurre, profe, y si se libera por ahí la viruela que tienen guardada en X laboratorio y la gente se vuelve a contagiar, pues válido, porque realmente con todas las enfermedades puede pasar lo mismo. Pero realmente de forma nativa, un humano del común no va a poder decir, imagínate que me fui para el centro comercial Viva Envigado y me cogió una viruela. No. Técnicamente no, porque no hay una forma silvestre de la gente. Que hayan cepas de viruela guardaditas, sí. Que hayan cepas de SARS guardaditas, sí. De MERS, sí. De la peste negra, sí. De muchas riquezas, sí. Total. Pero de ahí a que uno se pueda enfermar teniéndolas a ellas guardaditas, poco. Entonces, allí, cuando montamos el programa, nosotros tenemos el primer objetivo que es controlar enfermedades, es decir, reducir las muertes y los enfermos, para yo decir, me está yendo bien, estoy controlando la cosa. Pero si yo logro eliminar el número de casos nuevos a 0, de llevarlo a 0, está hablando de eliminación. Y si yo lograra quitar la enfermedad del mundo, no teniendo más casos nuevos, y además eliminando la causa de forma permanente, es decir, que unos contagien a otros, etcétera, etcétera, yo puedo decir con tranquilidad que erradiqué una enfermedad. Pero hasta el momento solo lo hemos hecho con una solita, que ha sido la viruela. Y con eso, chicos, les quiero decir que ni siquiera hemos podido con las inmunoprevenibles, las otras. Polio, sarampión, tifoidea, difteria, tétanos, no hemos podido y son inmunoprevenibles. Saquen cuenta ustedes de lo maluco que es erradicar una enfermedad. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con la que podemos evaluar cómo podemos aterrizar todos nuestros conceptos para llegar hasta este punto. Y podemos unificar todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que sería manejar una enfermedad hipotética. Y así más o menos son los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en los talleres, ¿sí? Resolver un problema a partir de un enunciado y plantear sus opiniones. Sus opiniones en este caso van a tener que ser correctas, ¿no? Van a tener que ser acertaditas en cuanto a los conceptos que tienen que manejar. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe, todo muy claro. Yo creo que abarcamos como bastantico. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, ya saben que me la pueden hacer por correo o por el Teams, me la ponen y les voy respondiendo porque siempre surgen dudas muy particulares. Ahí les queda habilitado el Kahoot, que son solo preguntas hasta el otro sábado. Lo pueden hacer entre todo este lapso de hoy al sábado, como ustedes quieran,
Pero es bueno que lo hagan porque ahí uno se va dando cuenta si se colcha con algunas cosas que pueden ser hasta triviales. Y les estaré colgando ya para la otra semana un taller con base en el instructivo del COVID para que reforcemos esta información. Pero ya la otra semana, si no estoy mal, tenemos la primera parte de normalidad y pruebas diagnósticas. Ese tema es duro, muchachos. Ese tema es duro. La asistencia a las clases ha mermado. Yo me he dado cuenta. No crean que no. De hecho, Teams da un reporte de quiénes asistieron, entonces uno sabe quién estuvo y quién no. Es muy importante esas clases. Esas clases son muy importantes porque vamos a hacer unos cálculos que seguramente los van a confundir bastante. Y el estar en clase les va a asegurar el chance de poder preguntar con tranquilidad en el momento y tener más claridad. Entonces nos vemos la próxima semana para vernos con esa primera parte de normalidad y pruebas diagnósticas, y si cualquier cosa me cuentan. Esto se los voy a colgar junto con el documento de los datos que tenía este ejercicio que hicimos ahí en la página de materiales de clase, en la carpetica de Teams, por si alguno lo quiere consultar o lo quiere ver, ahí lo tenga. Listo. Entonces, si no tienen nada que decir, feliz fin de semana, chicos. A descansar, a hacer cosas divertidas y nos vemos la otra semana. Un abrazo, se cuidan. Listo, profe, gracias. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. A ustedes, Gracias, muchachos, profe. Feliz tarde. igualmente.